Ahora sí, ahora sí. Pero alcanzó a quedar la oración. Hermanos, yo quiero antes de iniciar el mensaje de la palabra del Señor a esta hora, decirles algo acerca de mi enfermedad a la vista, hermanos. Las inyecciones que me aplicaron solamente tuvieron una duración de 8 meses y hemos consultado con algunos especialistas y nos dicen que la única solución para la enfermedad de mi vista, que es una enfermedad ocasionada por el envejecimiento y que paulatinamente la vista va perdiendo su vigor y que la única solución que tengo en este momento es volver a aplicarme las inyecciones para que pueda recuperar la vista nuevamente. El médico me dijo en aquella ocasión, me dijo: don Humberto, este ojo ya está perdido, pero vamos a ver si le recuperamos el 10% y con este ojo sí usted va a quedar viendo normal. Pero, hermanos, a partir del 5 de julio, mi vista en este ojo se volvió a opacar y estoy en la situación que me encontraba anteriormente cuando fui a Bogotá a hacerme aplicar las inyecciones. Tremendo, hermanos. Yo actualmente no puedo leer, no puedo escribir. Por eso me valgo de alguna persona para que tenga la bondad de ayudarme con la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, durante ese periodo de los 8 meses, yo podía salir a manejar mi carrito. Veía con un solo ojo, hermanos, con muy peligroso, pero yo así lo hacía motivado por mi necesidad. Pero a partir del 5 de julio no he podido volver a conducir el carro, hermanos. Aquí lo tengo en mi garaje y no he podido volver a manejar el carro, hermanos. No he podido. Lo tengo para la venta para ver si me puedo volver a someter a algún programa de inyecciones hasta donde el dinero me alcance. Ese es el motivo, hermanos, por el cual estoy utilizando a una hermana que gentilmente me está colaborando con esta obra, hermanos. Dios la bendiga, hermana, porque usted es generosa. Esta obra no es para nosotros, sino que es para Dios. Y seguramente que Dios le dará la recompensa. Dios le dará la recompensa, hermanos. Es así como durante este periodo de tiempo, hermanos, yo en mi carrito, porque mi vida, hermanos, es la obra misionera, ganar almas para Cristo Jesús. Y yo en la parte de atrás del carro le había colocado este aviso, que ustedes lo pueden leer allí, Dice: ¿quieres saber la verdad? Recuerda que Jesús viene pronto. Los 6.000 años de pecado ya se terminan. Prepárate. Y luego aparece la clave para ingresar a la página web. Allá abajo está, hermanos. Mi vida es la obra misionera. Y aparte de eso, hermanos, yo me conseguí esta cachucha que ustedes la ven aquí, hermanos. Pero sin este letrero, porque este letrero me tocó buscar a alguien que me lo hiciera. Dice allí: recuerda que Cristo viene pronto, prepárate. Y de esta manera, hermanos, yo me coloco la cachucha y así me estoy protegiendo del sol y a la vez estoy haciendo la obra misionera. Qué bueno sería, hermanos, que todos los hermanos que han aceptado el mensaje de los 6.000 años de pecado
se consiguieran una cachucha y le hicieran esta escritura, hermanos. Y así usted pasivamente estaría haciendo la obra misionera donde usted vaya, donde usted se encuentre. Sin hablar, está haciendo que la gente busque a Dios y se prepare, porque el tiempo de gracia va a terminar muy pronto, hermanos. El tiempo de gracia pronto terminará y ya no habrá nada que hacer por la salvación suya ni la salvación del mundo. Aprovechemos este tiempo de gracia que Dios nos concede y trabajemos en la obra de Dios, hermanos. Yo no quiero terminar por ahí arrinconado. Yo me preocupa en muchos qué será el fin de mi vida, porque así como está envejeciéndose mi vista, no sé hasta cuándo podré trabajar en la obra de Dios. Leyendo o escribiendo ya no puedo, pero gracias al Señor que por su misericordia me ha concedido este otro medio de difundir su santísima palabra a través de los videos. Hermanos, muchas de las cosas que yo digo aquí son que las tengo aquí archivadas en mi memoria a través de los años que he estado investigando la palabra del Señor. Yo recordaba anoche aquellas palabras del Señor cuando dice que el Espíritu Santo nos recordará las cosas. Hermanos, entonces, en mi caso, esto se cumple en este momento, hermanos. Muchas de las cosas que yo digo están en la Biblia y el espíritu de profecía, pero yo no me recuerdo dónde están, hermanos. Pero tengo el mensaje allí almacenado para compartirlo con ustedes. Mi oración ferviente es que Dios les bendiga a todos y les conceda el privilegio, hermanos, de sacar tiempo para servir en la obra de Dios. Yo quiero que cuando el Señor venga por segunda vez, me encuentre trabajando en su santa obra. Aquí donde ustedes me ven, hermanos, no me duele nada, gracias a Dios, porque esta es una enfermedad pasiva, silenciosa, pero está ahí presente. Hermanos, ayúdenme a ayudar en la obra de Dios. No se olviden de orar por este humilde servidor. Ayúdenme a ayudar en la predicación del Santo Evangelio, hermanos. No se olviden de mí, por favor. Entonces, hermanos, en esta hora vamos a entrar ahora sí en materia de la meditación de la palabra de Dios que hemos estado compartiendo con ustedes durante varios días. Vamos a hablar nuevamente, pero de una forma continuada, de la escala de las virtudes que menciona el apóstol Pedro allá en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5 al 10. Vamos a escuchar esta meditación, hermanos. Mucha atención, hermanos, porque aquí encontrarán ustedes cosas muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, ¿notan ustedes? Dice
añadid. A la fe hay que irle añadiendo las otras virtudes hasta llegar a la séptima virtud, que es la virtud del amor. Dice que si estas cosas abundan en ustedes, no les dejará estar ociosos. Ociosos, hermanos. Hay tantas cosas que hacer en la obra de Dios. Hay tantas personas en el mundo que están sufriendo por falta de amor, por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Están desorientados. El Señor dice allá en el Evangelio que Él se condolía porque Él veía al pueblo de Israel que andaba como ovejas sin pastor, desorientadas, hermanos. El mundo está sediento de la verdad. Aquí el contenido del cartel que yo tengo en mi carro, hermanos, dice, ¿quieres saber la verdad? Muchas veces se predica, hermanos, pero una verdad a medias. No se predica la verdad completa. Y por eso muchas personas se van a perder. Pero tú y yo que tenemos, hermanos, el conocimiento de la verdad de Dios, debemos compartirla antes que se termine el tiempo de gracia. Antes que se termine el tiempo de gracia, hermanos. En esta ocasión vamos a estudiar dos virtudes, dos o dos escalas de las virtudes. La primera es ¿cuál? Romanos Romanos 5:3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación puede ser paciencia. Entonces la quinta sería la paciencia. tribulación, las tribulaciones. Entonces, hermanos, yo recuerdo que en cierta ocasión encontraba una ilustración de un joven que fue donde un hermano de la iglesia muy consagrado y le pedía a este joven, le dijo al anciano de iglesia, le dijo, hermano, yo quiero que ore por mí para que el Señor me conceda paciencia. Y el hermano le dijo, con mucho gusto, joven, voy a orar por ti. Pero te invito que me acompañes en la oración. Y yo voy a estar orando por ti, pero quiero que oremos ahora juntos. Y se colocaron de rodillas. Y entonces el hermano anciano ora a Dios diciendo, Padre Santo, te agradezco por todo lo que tú has hecho por nosotros. Perdona nuestras faltas. Y presento delante de ti, Señor, a este joven que está sediento de conocer de ti. En tus manos lo entrego, Señor, y te ruego que por favor tú le concedas tribulación. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Y aquel joven cuando se levanta de rodillas, le dice, pero yo he venido a pedirle, por favor, es que ore a Dios para que me dé paciencia. Le dice precisamente, joven, es que para que tú tengas paciencia, tienes que pasar por tribulaciones. Si tú no tienes tribulaciones, no sabrás lo que es paciencia. La tribulación produce ¿qué? Produce paciencia, dice allí el texto del apóstol Pablo. Vuelve y me lo lea, por favor. ¿Cuál era? Romanos 5:3. Se perdió.
por ahí que, ¿esto qué es? ¿Aquí qué es? Éxodo. No, pues está Éxodo, Romanos, por aquí qué hay. Romano. Romanos 5:3. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice, y no solo esto, dice el apóstol Pedro, mencionando las virtudes anteriores. Dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Hermano, hermano querido, hermano, amigo, yo no sé tu situación actual cuál será. Si tú estás pasando por alguna tribulación, gloríate en el Señor, dale gracias a Dios, porque el apóstol dice que la tribulación produce paciencia. Hermanos, yo les he dicho en estos días que el plan de Satanás al concedernos o al ponernos en tribulaciones, el plan de Satanás en ello es separarnos de Dios, que nos olvidemos de Dios, echarle la culpa a Dios de las dificultades, pero las dificultades no vienen de Dios, son el fruto de nuestra misma pasión carnal. O también pueden ser cosas que Satanás nos coloca, como en el caso de Job. Job era un hombre piadoso, era un hombre obediente al Señor. El mismo Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la tierra? Hermanos, Job fue atribulado, pero no por su pecado. Pero a través de la tribulación su paciencia se fortaleció. Entonces aquí tenemos dos cosas encontradas. Es como difícil de entender esto. Las tribulaciones las pone Satanás para separarnos de Dios. Pero Dios utiliza esa misma tribulación para aproximarnos a Él. Satanás trata de separarnos de Dios, pero Dios utiliza las tribulaciones para acercarnos a Dios. En medio de las tribulaciones es cuando oramos más, estudiamos más la palabra de Dios y sentimos más nuestra flaqueza espiritual y sentimos más que dependemos plenamente de Dios. Gracias a Dios por las tribulaciones. Dios me está hablando a través de esta ceguera, hermanos. En estos días he orado más que lo había hecho anteriormente. He sentido más el amor de Dios y le he pedido más a mi Señor que me permita ver nuevamente para trabajar en su santa obra. Hermanos, yo tengo ahí en mi agenda un promedio de 60 temas para elaborar, pero no pude continuar con ellos porque la ceguera no me lo permite. Y por ello, hermanos, yo aspiro que con la ayuda del Señor, cuando venda el carro, si lo vendo a tiempo, hermanos, antes de que sea tarde, con ese dinero, hermanos, pienso volverme a colocar otras inyecciones hasta que alcance para volver a trabajar de una manera plena, hermanos, leyendo y escribiendo la palabra de Dios. Esa es la meta que Dios tengo en mi mente y que yo pienso, hermanos, que viene por inspiración de Dios. Trabajar, trabajar
y trabajar en la obra de Dios y nunca rendirme, hermanos, porque esta es la obra maravillosa de Dios. En Mateo 11, 28 y 29 nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es el ejemplo maravilloso de paciencia, hermanos? Dice que la tribulación produce paciencia. ¿Cuál es el ejemplo mayor que nosotros podemos encontrar? Lo encontramos en el Señor Jesucristo. Él dice allí, vengan a mí todos los que están trabajados, o sea, atribulados, y yo los haré descansar. Hermanos, tenemos que acudir a Cristo, que Él es el sabio por excelencia, diría yo, el que tiene la solución para los problemas, el que tiene el remedio para las dificultades. Dice, vengan a mí todos los atribulados y yo los haré descansar. Y luego dice, permanezcan en mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para nuestras almas. Qué maravilloso, hermanos. Si nosotros queremos aprender lo que es la tribulación y cómo se adquiere la paciencia, vayamos a Cristo Jesús. Allá dice el Señor que Cristo fue atribulado en todo. Dice allá Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, tenemos que acudir a Cristo y observar cómo era su comportamiento a través de las dificultades. Cristo fue el ser más perseguido que ha pasado por este planeta, hermanos. Pero Cristo nos da el ejemplo. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No de palabras, sino de corazón, dice el Señor. ¿Qué más encontramos aquí en nuestra agenda? Filipenses, un momentico, Es un texto muy conocido, hermanos. Filipenses 2, 2 5 del al 5 al 8. 8. Dice allí el apóstol Pablo, hablando para cada uno de los que en ese tiempo existían, hermanos, en la iglesia, y que ha quedado registrado para nosotros como un soporte, como un ejemplo para que aprendamos de Cristo. Filipenses 2 del 5 al 8. Allí dice lo siguiente, Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. hermanos, qué ejemplo tan grande, ¿no es cierto? Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque era en la condición divina, no usó esto como una excusa para aferrarse a ella, sino que por amor a nosotros, dice que se despojó de aquella gloria, se despojó de aquella grandeza y vino a la tierra como un ser humano, sujeto a las tentaciones, sujeto a los problemas, a las dificultades.
Y dice que se anonadó de tal manera que siendo humano todavía se rebajó más hasta ser un siervo, hasta ser un siervo para darnos ejemplo de vida. Haya en vosotros el mismo sentir. ¿Quién de nosotros querrá rebajarse como lo hizo Cristo? Pero cada uno lamentablemente estamos aferrados a nuestra posición y no queremos anonadarnos para servir a nuestros semejantes, para servir a nuestro prójimo y a ver en qué le podemos ayudar para que su vida sea más llevadera, para que su vida sea feliz. Miremos a Cristo, hermanos, Él dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En Juan 13, 4, 5 nos dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahí nomás. Entonces, ahorita me lee la otra parte. Entonces, hermanos, notamos el ejemplo hasta donde Jesús se hizo como un siervo. Allí el texto sagrado nos está hablando cuando los discípulos prepararon la Pascua. Hicieron todos los arreglos necesarios. El cordero, el local, los elementos con los cuales se iba a servir la Pascua. Pusieron allí una vasija con agua. Pusieron un lebrillo, o sea, un platón, ¿no es cierto? Y también una toalla. Pero se olvidaron de algo muy importante. En los tiempos bíblicos se acostumbraba que cuando llegaba una visita tenían un siervo para que le lavara los pies a la visita. Eso era un acto de cortesía y de amor, de bienvenida a la familia. Los apóstoles hicieron todos los arreglos, pero se olvidaron de conseguir el siervo. Y cuando llegó el momento, hermanos, de participar del lavamiento de los pies, ay, cayeron en cuenta que se les había pasado por alto conseguir el siervo. Y ahora entonces alguno de ellos tenía que tomar ese lugar de siervo y lavarle los pies a sus compañeros. Pero se miraban los unos a los otros y ninguno quería tomar el lugar de un siervo. Y finalmente, cuando todo esto hubo sucedido, dice que el Señor Jesús tomó la iniciativa, se levantó, se quitó su manto exterior, lo colocó sobre la silla y se arrodilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él hizo las veces de un ¿qué? De un siervo para servir a sus semejantes. Y luego dice el texto siguiente. Dice en el 12, del 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¡Qué maravilla! Una vez que les hubo lavado los pies, dice que el Señor volvió y se colocó su manto. Y como quien dice, hermanos, aquí yo no he perdido nada. He volvido a recuperar mi posición. Me rebajé al lugar de siervo para servir.
Y los discípulos estaban asombrados al ver al Señor en esta situación. Y ellos se sintieron ahora avergonzados que Cristo había hecho lo que ellos no habían querido hacer. Porque no querían rebajarse al lugar del siervo y lavar los pies a sus compañeros. El Señor les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Ustedes me llaman Señor y lo dicen bien porque lo soy. Yo soy el Señor. Soy el Señor que he venido a salvarlos. Pues si yo, el Señor, os he lavado los pies los unos a los otros, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Hermanos, en este caso allí estaba la tribulación del Señor Jesús. Estaba la humildad de Jesús revelada en este acto maravilloso del lavamiento de los pies. Es un acto de servicio de los unos hacia los otros. Sigamos, hermanos, el ejemplo de Jesús, porque Él dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Y quedó registrado allí en la palabra de Dios como un testimonio de lo que Jesús hizo y que sería repetido por los hijos de Dios hasta el final del tiempo, cuando Cristo venga por segunda vez. En Hechos capítulo 5, del 28 al 29, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿a qué viene este texto? Aquí nos está diciendo, ustedes recuerdan que el Señor, antes de ascender al cielo, les dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Vayan y prediquen esto. Y ahora encontramos allí al sumo sacerdote de la sinagoga, prohibiéndoles que no predicaran lo que Cristo les había ordenado predicar. Nos ordenamos estrictamente, dice, que no predicaran en nombre de Jesús. Y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de esta doctrina. No sigan predicando. Era el máximo líder del pueblo de Israel, del templo, el que estaba hablando allí, ordenándoles que no predicaran en el nombre de Jesús. Y luego el apóstol les dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús les había ordenado predicar y el sumo sacerdote les ordenaba, no prediquen. ¿A quién le harían caso los apóstoles? ¿A Cristo o al sumo sacerdote? Estaban en una disyuntiva allí, hermanos, pero el apóstol Pedro y los apóstoles con valentía, llenos del Espíritu Santo, responden, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres, hermanos. Aquí donde ustedes me ven, hermanos, este humilde servidor ha recibido, hermanos, órdenes de no predicar el mensaje de los 6.000 años de pecado que está claramente registrado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y si Elena de White es la profeta de Dios, esto se tiene que cumplir, porque es palabra de Dios. Si no es la profeta de Dios, pues no se cumplirá.
Pero el mensaje que yo estoy predicando, hermanos, está basado en la palabra de Dios. A mí me han prohibido, hermanos, repartir estas tarjetas. Me han prohibido repartir estas tarjetas, hermanos, que hablan de la palabra de Dios. Todo el contenido de este mensaje, hermanos, está basado en la palabra de Dios. Y el Señor me dice, predica, pero los líderes de iglesia me dicen, no predique. ¿A quién le voy a hacer yo caso? Pues el Señor dice que hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Un ministro me dijo, no me involucre la iglesia con esto, como que si la iglesia fuera de él. Allá en Hechos 20:28 dice que la iglesia es de Cristo Jesús. Y el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Otro ministro, hermanos, ordenó quemar estas tarjetas o botarlas, pero no repartirlas. Yo les digo con toda seguridad, hermanos, en el nombre del Señor, que cuando Cristo venga, ellos tendrán que dar cuenta a Dios por las almas que se pierdan. Porque ellos deben, como siervos de Dios que son, predicar la verdad de Dios, hermanos. Allá el conflicto de los siglos. Hablando cuando Guillermo Miller predicaba que Cristo vendría, ellos se opusieron, hermanos. Los líderes religiosos se opusieron. Y entonces dice la sierva del Señor que ellos tendrán que responder por la sangre de los que se pierdan por no haber recibido el conocimiento, hermanos. Pero yo, hermanos, y todos mis hermanos que están predicando en todo el mundo este precioso mensaje, tenemos la autoridad de Dios y lo vamos a predicar. Así como se les prohibía a los apóstoles no predicar en el nombre de Cristo, pero ellos dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y allí seguidamente nos va a leer la hermana lo que hicieron con los apóstoles por orden del sumo sacerdote. Hechos 5:40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tremendo texto, hermanos. Tremendo registro Dios ha dejado allí. Dice que a los apóstoles los desnudaron y los azotaron. Y el azote, ustedes recuerdan que consistía en 40 latigazos. 40 latigazos. Pero el registro sagrado dice que los discípulos salieron gozosos de poder participar de los sufrimientos de Cristo. Y no se anonadaron. Les dicen, lo soltamos, pero con la condición de que no sigan predicando. Pero dice el texto sagrado que ellos no cesaban de predicar en las casas y en el templo. O sea que el próximo sábado los discípulos estaban allí en el templo otra vez, alabando y glorificando a Dios. Y el próximo sábado, y el próximo sábado, y el próximo sábado, así, hermanos, consecutivamente, ellos no se alejaron del templo. Perseveraban, hermanos.
Ellos pasaron por esta terrible tribulación. Y esto, hermanos, los indujo a tener paciencia, a tener humildad y a tener perseverancia. Porque las tres cosas están incluidas allí en la tribulación. Paciencia, perseverancia y ¿qué más? Humildad. Paciencia, perseverancia y humildad eran el fruto de la ¿qué? De la tribulación. Yo admiro a estos hermanos cómo hacían para soportar, hermanos, porque tenían el Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para soportar la tribulación. Y miremos ahora, hermanos, el ejemplo de Pablo. Léame ese texto, hágame el favor. ¿Cuál es, Alberto? El texto que sigue allí. Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios. Segunda. Segunda de Corintios 5, 23 al 28. Es un texto maravilloso, hermanos, de las tribulaciones por las cuales pasó el apóstol Pablo. Pero él perseveró, hermanos, hasta el final de su vida. Él no se rindió, no se dejó intimidar, como tampoco lo hicieron los apóstoles, como tampoco lo hizo el Señor Jesús. Es primera, don Alberto. Primera de Corintios 5. Parece que segunda de Corintios. Segunda de Ni Corintios. primera ni segunda. Segunda de Corintios 23, 28 no están. Allí dice, hermanos, aquí no encontramos el texto, las tribulaciones por las que pasó el apóstol Pablo. Dice que había sido azotado 5 veces, pasó por hambre, pasó por naufragios, peligro de ladrones, había sufrido por causa del Evangelio. Y Pablo, hermano, ustedes recuerdan, dice que pasó 2 años en la cárcel. Ustedes se imaginan lo que es pasar 2 años en la cárcel, hermano, sin deber nada, solamente por predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Pero Pablo dice allí el registro sagrado que él no se preocupaba por él, no sentía tristeza, sino que allí se preocupaba era por las iglesias, por los hermanos que él había evangelizado. Hermanos, nuestra preocupación debe ser por los hermanos, pero no dejarnos anonadar por las tribulaciones. Yo le pido tanto a mi Señor, Señor, concédame el don del Espíritu Santo para poder permanecer en ti, para poder perseverar hasta el final, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Pablo, que aunque pasó por tantas dificultades, él no se rindió y fueron fieles al Señor hasta que inclusive les quitaron la vida. ¿Notan, hermanos, lo que estamos diciendo aquí? Cristo quiere que tú y yo seamos fieles a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Confía, hermano y amigo, en Dios, que Él te dará la solución para tus dificultades y finalmente heredarás el reino de los cielos. Finalmente heredarás el reino de los cielos. Cuando Cristo venga por segunda vez, tendremos el gozo de ver a Cristo venir en las nubes de los cielos
Y dice la Escritura Sagrada que los redimidos saltarán como becerros en la manada y dirán, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos gozaremos en su salvación. Vale la pena, hermanos, que nosotros perseveremos hasta el final, aún en medio de las tribulaciones, pero nunca vayamos a bajar la guardia. Seámosle fiel al Señor, no defraudemos al Señor con nuestra fe, que Cristo ya casi regresa, hermanos. Ya se avista allá al horizonte la segunda venida de Cristo. Como dicen algunos predicadores, ya huele a Cristo. Ya huele a Cristo, hermanos. La segunda venida del Señor está cerca. Prepárate, entrega tu vida a Cristo, consagra tu vida a Cristo, para que tú puedas heredar el reino de los cielos que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Allá en San Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean en mí también. Es decir, perseveren creyendo en Dios y en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué maravillosa promesa, hermanos. El centro del mensaje de esta página humilde, hermanos, es predicar la segunda venida de Cristo y llamar a un pueblo para que esté preparado para la segunda venida de Cristo. Que consagremos nuestras vidas al Señor. Seámosle fiel a Dios bajo cualquier circunstancia, como lo hicieron los discípulos, como lo hizo el apóstol Pablo. Pero nuestro interés debe ser velar por las iglesias, es decir, por la vida de los hermanos. Yo oro tanto al Señor, Señor, guarda a mis hermanos que han aceptado el mensaje de los 6,000 años de pecado. No sé dónde estarán. Hay muchos, no he vuelto a saber de ellos. Pero yo, hermanos, les pido que sean fieles a Dios. Dios sabe dónde se encuentran. La dirección de su casa, Él la sabe. Y sabe por la situación que están pasando. Y con toda seguridad, el Señor los tiene esculpidos en la palma de su mano. Y en el momento oportuno, de acuerdo a su santa voluntad, Él los va a ayudar, los va a socorrer. El sexto peldaño. ¿Ah? El sexto peldaño, la piedad. Hermanos, vamos a meditar. ¿Cuánto tiempo llevamos? 48. Vamos a meditar rápidamente, hermanos, en el sexto peldaño, la piedad. A ver, este es otro punto muy importante que el Señor quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Va. En Salmo 51:1 nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra Borra mis mis rebeliones. rebeliones. Amén, Señor hermano. Amén, hermano. Ten piedad de mí, clamaba el rey David. Ten piedad de mí, Señor, conforme a la multitud de tus misericordias, y borra mis rebeliones. ¿De qué rebeliones estaba hablando el rey David, hermanos? La Biblia registra que David había cometido un pecado terrible que lo acongojaba. Lo tenía, como se dice, contra la pared, hermanos. Lo mantenía acusado constantemente. El pueblo de Israel estaba, el ejército del pueblo de Israel estaba en guerra con los enemigos del pueblo de Dios.
Y estaba el ejército allí empeñado en luchar por impedir que el pueblo de Israel fuera derrotado. Mientras tanto, el rey se había quedado allá en su palacio disfrutando, descansando, hermanos. Pues en aquellos momentos de ocio del rey fue cuando él tuvo la osadía, hermanos, de tomar la esposa de Urías. Urías era un soldado fiel, temeroso de Dios, pero Urías estaba ya luchando contra los enemigos de Dios. Pues fue allí, hermanos, cuando el rey David tomó a la esposa de Urías y cohabitó con ella, hermanos. Un terrible pecado que había cometido David. Había cometido adulterio porque esta mujer tenía esposo. David tenía esposas, pero él había cometido un terrible pecado. Y no solamente esto, sino que hizo matar a Urías para tapar su pecado. Urías nunca se dio cuenta lo que había pasado con su esposa, porque el rey lo mandó a matar. Terrible pecado, hermanos. Por eso David dice, Señor, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus misericordias. Borra mis rebeliones. Perdona, Señor, mi pecado. Él sabía que Dios era misericordioso. Él sabía que Dios era amor. Dios había colocado al rey David para que fuera un ejemplo para el pueblo, para que velara por los menesterosos. Pero he aquí que en lugar de haberlo hecho, estaba ¿qué? Haciendo lo contrario a lo que Dios quería que hiciera. Había abusado de la esposa de uno de los siervos de Dios, como era el soldado Urías. Pero hermanos, registra la Biblia que Dios escuchó la oración de David y le perdonó, porque Dios está dispuesto siempre a perdonar a los que acuden a Él. Ten piedad de mí, debe ser la oración de cada uno de nosotros diariamente. En 1 de Timoteo 6:3 nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Notamos, hermanos, yo no puedo predicar otra cosa que no sea lo que está escrito en la Biblia. Yo predico de la piedad porque esa es una de las doctrinas que Cristo predicaba y que Pedro exaltaba como lo hace en este tema, hermanos. Si alguno predica otra cosa contraria a la piedad de Dios, dice que está envanecido, no está en la verdad, está en tinieblas, como lo dice allá Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, hermanos. Nosotros tenemos que predicar exactamente como Dios lo ha registrado en su santa palabra. Yo no puedo predicar otra cosa, no puedo, porque esa es palabra de Dios. Y Dios me ha puesto para esto, para predicar el mensaje de Dios para este tiempo, hermanos. ¿Ya? En Génesis 12:14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Ese texto no es.
Génesis 12, 1, 4. Perdón. Génesis 12, 1 y 4. Es Génesis 12, 1 y 4, hermanos. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El cuarto. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hermanos, Abraham era descendiente ¿de quién? De Sem, hijo de Noé. La familia de Abraham, los antecesores de Abraham, lentamente se fueron contaminando con las doctrinas falsas y solamente Abraham permanecía fiel a la palabra de Dios. Y dice que allí el Señor llamó a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Dice, y el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y Abraham, dice el versículo 4, que salió de Ur tal como Dios le había mandado. Y era Abraham de edad de 75 años, hermanos. 5 años menos que yo. Pero para Abraham no fue una dificultad, hermanos, la edad. Y él obedeció lo que Dios le había mandado, hermanos. Abraham no preguntó, bueno, ¿y de qué voy a vivir allá? ¿Cómo es la tierra? Él obedeció tan pronto Dios le pidió que abandonara a su familia. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedeció tal conforme Dios se lo había pedido. Ese es el ejemplo que Dios nos pone allí en la Santa Escritura para cada uno de nosotros, que tenemos que obedecer a Dios, ser fieles a Dios, hermanos. Cuando Dios nos pide algo, hagámoslo sin preguntar. ¿Y por qué a mí? ¿Y cómo así? ¿Y cómo y cuándo? Dice que Abraham salió tan pronto Dios le dio la orden. Él inmediatamente comenzó a hacer los arreglos para salir a la tierra que Dios le había prometido. No le importó la distancia, el sacrificio que tenía que hacer. Para Abraham lo más importante era obedecer a su amigo, obedecer a Dios, porque sabía que cuando Dios pedía una cosa, nosotros tenemos que simplemente obedecer. Ahí está el registro sagrado, hermanos, pueden ustedes leerlo allí en Génesis capítulo 12. Ahí está el registro para que ustedes lo puedan leer. En Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habilitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, el pueblo de Israel en ese momento estaba entre dos aguas. No hallaban qué hacer, si adorar a Dios o adorar a Baal. Pero Josué le dice, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis, que yo y mi casa, es decir, yo y mi familia, serviremos a Jehová. Hermanos,
nosotros estamos llamados a tomar decisión. ¿Qué decisión tomaremos nosotros en este día? Cristo está para venir. Él nos está invitando a que nos preparemos y nosotros todavía estamos aferrados a las cosas materiales. Hermanos, despertemos de este letargo espiritual. Entreguémonos plenamente al Señor y hagamos su santa voluntad como lo hizo Abraham y como lo hizo Josué, registrado en este texto maravilloso. No es tiempo de tomar pensamientos y que yo lo voy a pensar. Yo lo voy a pensar. Hermanos, con Dios no es así. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, hagámoslo inmediatamente, sin dudar, porque a Dios le agrada este proceder. Dios sintió agrado cuando Abraham decidió ponerse en camino. Y la Biblia lo registra que Abraham fue llamado amigo de Dios. 3 veces lo registra la Escritura. Fue llamado amigo de Dios. Había una intimidad estrecha entre Abraham y Dios. Y Josué, ¿quién era Josué? Josué había sido el ayudante de Moisés. Yo podría decir que el secretario de Moisés. Se había formado su carácter sirviendo en la obra de Dios al lado de Moisés. Y había aprendido también de Moisés, el siervo de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice el Señor. Que esa sea tu decisión y la mía en este momento. En San Lucas 2, 25 y 36. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Allí, 36. allí menciona también, hermanos, en el Nuevo Testamento, a un hombre justo, un hombre piadoso, que llamaba como Simeón. Era un hombre de avanzada edad, pero Dios le había prometido que no moriría sin que antes viera con sus propios ojos al Mesías. Y cuando fue María y José al templo a presentar al Señor Jesús, allí estaba Simeón esperándolo. El Espíritu Santo inculcó a Simeón que fuera en ese preciso momento al templo, cuando José y María entraban con el niño en sus brazos. Y ahora dice el texto sagrado que Simeón tomó el niño en sus brazos y le da gracias a Dios. Dice, gracias Padre Santo, ahora despide a tu servo en paz, que mis ojos han visto tu salvación. Para Simeón ya no era un miedo, digamos, morir, porque estaba satisfecho que había visto con sus propios ojos al Salvador, Simeón. Y también nos habla de otra persona ahí más adelante. En el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Hermanos, Ana, una mujer piadosa que menciona la Biblia y quedó registrado su nombre allí. Cuando Lucas escribe su evangelio, él lo menciona y dice que esta mujer no se apartaba del templo sirviendo a Dios. Era una mujer, una viuda, pero allí estaba en ese momento también cuando fue María y José a presentar al niño.
Dios tiene bendiciones para sus hijos, hermanos, y es gratificante ver cómo Ana fue bendecida porque ella tuvo el privilegio de ver al niño Jesús. Y la Biblia no nos menciona cuando murió Ana ni cuando murió Simeón, pero ellos terminaron sus días en paz porque habían visto al Señor Jesús. Eran hombres, era un hombre y una mujer piadosa. Hermanos, si tú eres piadoso, hermana, si tú eres piadosa, Dios premia tu vocación. Dios no te defrauda. Tiene grandes cosas prometidas para ti y para cada uno de los que son piadosos en este tiempo, hermanos. Porque hoy, como en el tiempo de Israel, Dios tiene gente piadosa, hermanos, que ama al Señor de verdad y anhelan en lo más profundo de su corazón la venida de Cristo Jesús. En Hechos 2:25 nos dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermoso texto, hermanos. David tuvo el grande privilegio de albergar en su corazón esa confianza de que Dios estaba con él a partir del momento que él confiesa su pecado y le dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, Señor. Dice que Dios estaba siempre en la mente de David, hermanos. Dios quiere ser el centro de nuestros pensamientos y así nuestra vida cristiana cada día va en progreso en las virtudes de la escalera que Pedro menciona, hermanos, que Pedro menciona. En Apocalipsis Vamos a 14, mirar el último texto, hermanos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este texto forma parte de la tribulación por el que pasará el pueblo de Dios al final del tiempo. La tribulación produce paciencia, pero forma parte de todas las 7 virtudes, hermanos, porque la una va unida a la otra. No podemos desglosarlas. Van unidas, hermanos, van mezcladas. Y la una nos conduce a la otra. La una nos motiva a buscar la otra, hermanos. Y en el último tiempo dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, tienen la paciencia de los santos. Hermanos, la obediencia a los santos mandamientos de Dios es muy importante porque sin santidad, dice el Señor, que nadie verá al Señor. Y Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, sed santos porque yo soy santo. Es el llamado que Dios nos hace en esta tarde. No nos olvidemos, hermanos, de buscar al Señor cada día. Allá en tu cámara, en tu aposento, allá en la intimidad de tu hogar, busca a Dios. Busca a Dios, sé fiel a Dios, es mi llamado en esta hora. Ámense mutuamente, hermanos, los esposos. Ámense mutuamente con sus hijos. Amen a sus vecinos. Amen a sus amigos y compartan la palabra de Dios. Dios ama a todo el mundo. Dice la Escritura
porque de tal manera amó Dios al hombre o al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga, hermanos, y te guarde, y que estas dos, estas dos virtudes que hemos estudiado, la de la tribulación y la de la piedad, hermanos, forme parte de nuestra vida. Dios te bendiga, es mi oración en esta hora. Próximamente, hermanos, estudiaremos el resto de este tema que es muy interesante. Dios te bendiga nuevamente. Quiero pedir a mi Señor, quiero que oremos juntos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor porque tú nos amas y tú has hecho todos los arreglos necesarios para que podamos heredar el reino de los cielos, Señor. Perdona nuestros pecados y concédanos el gozo de poder amarte cada día más y más, Señor, y participar en la predicación de tu evangelio. Pronto, Señor, ya no se podrá predicar. Pronto se predicará el último sermón. Pronto, Señor, se hará la última invitación. Y después habrás terminado el tiempo de gracia para siempre. Bendiga, Señor, a todas las personas que en este momento están escuchando este mensaje, Señor. Que el Espíritu Santo les motive para que puedan aceptar a Cristo como su Salvador y Señor. En el nombre santo de Jesús se lo ruego. Amén, Señor.